una sesión algo complicada que dejó mucha tela para cortar desde el punto de vista político. Ya vamos a estar hablando sobre este tema también con él, pero básicamente lo habíamos convocado para charlar sobre el coronavirus y el impacto que está teniendo en algunos sectores, como son los salones de fiesta, que todavía no pueden volver, y algunas alternativas para paliar la situación. Bueno, sobre esto vamos a hablar con nuestro invitado, el diputado provincial Fabián Palo Oliver. Diputado, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, a todos ustedes, por supuesto, la audiencia. Decíamos, Fabián, lo que es la pandemia del COVID-19 golpeó en todos y cada uno de los sectores. Algunos tal vez la han pasado un poco peor que otros, y en este caso los salones de fiestas, quienes realizaban eventos, sienten todavía los efectos de la pandemia y se busca de alguna manera poder ayudarlos. Sin duda, la verdad que fueron muchas las iniciativas legislativas que tuvieron como objetivo brindar herramientas al gobierno provincial para asistir a los sectores que todavía no pueden prestar servicios, que no pueden producir. Es una pandemia mucho más larga de lo que se pensó desde el comienzo, la imposibilidad todavía de tener autorizada o habilitada una vacuna hace que el mundo entero esté atravesada por esta situación. Nosotros siempre, yo lo quiero aclarar, siempre fuimos muy respetuosos de las decisiones que se tomaron en materia sanitaria. Hay que estar en el lugar del presidente y del gobernador, y nos parece muy bien que siempre sea con el respaldo de las ciencias médicas, de los especialistas. Desde ese punto de vista, por lo menos aquellos radicales que formamos el Frente Progresista en la legislatura, no tenemos ningún reproche que hacer. Sí entendemos que hay poca vocación por asistir a los sectores que la están pasando muy mal, e inclusive hasta hubo vetos de proyectos que lograron convertirse en ley, como por ejemplo la asistencia a sectores de la educación, que lamentablemente negaron la posibilidad de una asistencia efectiva, concreta y en el momento justo. En este caso, este proyecto intenta proteger y tratar de dar un salvavidas a un sector que desde el 20 de marzo no pudo tener actividades, que son los organizadores de fiestas, de eventos y los propietarios de salones, y todo lo que tenga que ver con los servicios que están, digamos, que están directamente en línea con estas actividades. Es decir, los servicios de catering, de sonorización, todo lo que tenga que ver organización de casamientos, de cumpleaños, bueno, de fiestas de fin de año para estudiantes, colaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, para esto estamos proponiendo 3 medidas concretas: una línea que tiene que ver con exhibición impositiva, la segunda es la creación de un fondo de garantías por parte del gobierno provincial, y la tercera es, bueno, estamos solicitando la suspensión de las medidas judiciales o aquellas acciones judiciales a los efectos de incorporar soluciones en una mesa que tiene que estar sobre todas las cosas dirigida por aquel que va a hacer las veces de organismo de aplicación de este proyecto de ley, si se aprueba, que es la Secretaría de Comercio Interior de la provincia. Esta suspensión de medidas judiciales tiene que ver con que ya algunos ya empezaron a recibir intimaciones. Mira, nosotros estuvimos reunidos, y este proyecto es producto de eso, quiero aclararlo muy bien, con representantes del sector. Lamentablemente no han sido recibidos por autoridades provinciales para que los puedan escuchar y vean cuál es la situación. Tengamos en cuenta que Argentina viene de un proceso de recesión económica muy pero muy grande, con un proceso de endeudamiento, con una caída del Producto Bruto Interno del 2,5, del 3% en algunos años, así que ya venían con una caída en las propias actividades que vienen generando. Ya no tienen más espalda, en algunos casos sí ya hay reclamos judiciales, por suerte son los menos, la mayoría han podido reprogramar sus contratos, pero tengamos en cuenta que este sector ya perdió un año, porque todo el 2020 lo tuvieron que reprogramar para el 2021, pero bueno, ahí hay casos
de algunas personas que no están clientes, que firmaron su contrato, algunos que pagaron la totalidad, otros que pagaron parte, que no están dispuestos a esperar hasta el año que viene. También hay incertidumbre en aquellos que firmaron contrato, por ejemplo, la fiesta de fin de año, no se va a saber si hay colación, si no hay colación. Entonces, ante esa incertidumbre entendemos que la posibilidad de suspender los juicios, incorporarlo a una mesa de diálogo y que el gobierno a través de este fondo de garantía pueda dar alguna respuesta nos parece sumamente importante. Acá lo que queremos es que los propietarios, que aquellos que prestan estos servicios no se fundan definitivamente, aquellos que puedan llegar a terminar en pie, porque hay algunos que lamentablemente han cerrado sus puertas, mantener las fuentes de trabajo, porque entendamos que esta gente no está teniendo actividad, pero sí tiene los costos fijos, lo están afrontando, lo están pagando. Y por el otro lado, que aquellas personas que contrataron un servicio tengan la garantía de que ese servicio lo van a poder tener. Entonces, por un lado, una línea de ayuda que son exhibiciones impositivas, el impuesto a los ingresos brutos, lo que tiene que ver con impuesto a los sellos, y por el otro lado esta línea de trabajo que nos parece fundamental, que haya un ámbito de diálogo y de respaldo del gobierno provincial ante situaciones que se puedan generar, ¿no? Seguramente la salida va a tener que ver con, quizás en algunos casos, con esfuerzos compartidos. Seguro. Porque bueno, es una cuestión de, acá no hay responsables, si bien cualquiera que contrata te va a decir que son los riesgos empresariales, ante una pandemia es muy difícil valorar que hay riesgos empresariales que se producen y que hay empresarios que no quieren dar respuesta. La intención es que los empresarios o los organizadores tengan la forma de dar una respuesta, que se le garantice el cumplimiento de los contratos a aquellas personas que hicieron un pago, que pagaron la totalidad. Se hace con diálogo y trabajando en una mesa donde el Estado tiene que estar presente. Diputado, voy a apelar a la brevedad porque se nos va el programa, pero ayer hubo una sesión muy polémica donde se aprobaron muy rápidamente dos temas importantes. Uno es, más vigilancia sobre el tema de los fondos reservados y el otro tiene que ver con el MPA. ¿Hacia qué apuntan cada uno de ellos lo más sintético posible? En primer lugar hay que decir que hace 9 meses que lo venimos estudiando y esto las diputadas y los diputados de todas las bancadas lo saben. Se tuvo que construir un consenso bastante importante porque en algunos actores había dudas, concretamente desde que asumió el ministro Saín, entendíamos muchas bancadas que había una incompatibilidad en cuanto a ser funcionario del MPA y ser ministro de Seguridad, porque tengamos en cuenta que el ministro Saín tomó licencia, después va a volver a su cargo y ahí hay una incompatibilidad concreta. Entonces lo que hubo es una modificación a la ley. En este sentido también hay que decir que no es la primera vez que hay una modificación, así que en primer lugar hace 9 meses que lo venimos charlando. De hecho ayer hubo 2 abstenciones del bloque Igualdad. Votó en contra la bancada del justicialismo, los 7 diputados, y después todas las demás bancadas votamos a favor. 40 diputados y diputadas votamos a favor de esta modificación que tiene como intención determinar incompatibilidades que ya están establecidas, pero que a veces caprichosamente se hacen interpretaciones para tratar de evadir la letra o por lo menos el espíritu de los legisladores. Y en este caso el fiscal general en su momento, Baclini, hizo una interpretación totalmente distinta a la que hace la mayoría de la legislatura y por eso hicimos una modificación donde concretamente se establece las incompatibilidades que hay. Y en relación a los gastos reservados, bueno, es un viejo tema, también alguno puede decir por qué no lo hizo el Frente Progresista Cívico y Social, y hay un caso que me parece que es fundamental, que es el caso Casco, y que seguramente ustedes ya le han dado cobertura. Si se sabe cuál es la situación y cómo se utilizaron los gastos reservados del Ministerio de Seguridad para un caso tan triste y polémico, justamente
porque se rendían y están las rendiciones. Eso no está pasando ahora porque hubo una modificación de la reglamentación o de su regulación una vez que asumió el ministro Saín, y lo que estamos haciendo en realidad lo mismo, es sancionar una ley, se sancionó ayer, donde queda establecido de qué manera se deben utilizar los fondos reservados a los fines de que sean mucho más transparentes. Nosotros no estamos haciendo ninguna imputación al actual ministro, ni mucho menos. Lo que estamos haciendo es sancionando una ley donde quede realmente establecido de que tiene que ser un proceso mucho más transparente. Pero en esto diputado, también quiero ser claro. Diputado, nos acabamos, se fue el tiempo, diputado. Le agradecemos enormemente el contacto y bueno, nos despedimos con usted prácticamente del programa. Gracias, diputado. Buen fin de semana. Gracias.